Entonces vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, muchas gracias por asistir. Creo que es una de las primeras ruedas de prensa que damos. Siempre intentamos facilitaros el trabajo, pero también está bien ponerse cara a veces, incluso a pesar de todo el lío con el Papa. Mi nombre es Paloma González, soy profesora de secundaria de lengua y literatura en un centro de la Comunidad de Madrid y bueno, en este caso soy portavoz hoy de Menos Lectivas, de la plataforma de profesores de educación no universitaria, ya sabéis, primaria y secundaria, FP, educación especial, menos lectivas. Donde también se encuentran gente no afiliada, sindicatos, ya sabéis, CGT, CNT, STEM, etcétera. Bueno, pues como ya sabéis, el pasado 23 de febrero las calles de Madrid se llenaron de maestras, orientadoras, profesoras, educadoras infantiles, integradoras sociales, técnicas 3, fisios, PTSC, enfermeras, auxiliares. Yo sé que todas estas siglas suenan un poco a veces a chino, pero hay muchísimos profesionales detrás de la educación de vuestros hijos, de nuestros hijos, no solo profes, personal de administración también, investigadoras, familias y estudiantes de todos los niveles de educación, en lo que fue, como digo, el pasado 23 de febrero una manifestación muy importante y unitaria. Hacía mucho tiempo que no veíamos una así en la Comunidad de Madrid. Desde entonces no solo no ha habido respuesta a nuestras reivindicaciones, por desgracia, sino que el proceso de desmantelamiento de la educación pública ha seguido avanzando y los ataques por parte del gobierno de Ayuso, de Díaz Ayuso, no han cesado. Por eso, este 28 de abril vamos a llamar a todo el sector educativo, familias y familias, a sumarse a la primera jornada de huelga general educativa que vamos a ver en Madrid, en la comunidad, desde 2013, ¿vale? Desde 2013, hace más de una década, no se convocaba una huelga general que convoque a todas las etapas de educación y además a todos los sectores, como digo, administración, todos los que no son docentes, etcétera. El mejor ejemplo de todo esto que estoy contando, del ataque que sigue y que no se hace caso de nuestras reivindicaciones, es el infame acuerdo firmado el pasado 4 de abril por los sindicatos de la mesa sectorial. Ahí están representados comisiones, UGT, AMPE y CESIF, con la Consejería de Educación, y con su representante Emilio Viciana a la cabeza. Es un acuerdo que, por si no lo ubicáis todavía, no concede ninguna de las reivindicaciones en el sector que habíamos estado peleando, que deja completamente fuera a nuestras compañeras de educación infantil y primaria, en especial, y hay que decirlo bien claro, Ahí creemos que las cúpulas de estos sindicatos pues han traicionado a las miles de trabajadoras de la educación pública no universitaria que, organizadas en Menos Lectivas, hemos protagonizado 2 años de lucha ya y 7 jornadas de huelga educativa por la bajada de las horas lectivas, el de la ratio, la reducción de la carga burocrática, que sabéis que es un lastre que llevamos arrastrando mucho tiempo, y bueno, y a las que estamos sometidas, insisto, tanto en infantil, primaria, secundaria como formación profesional, FP. Además, han perpetrado también el convenio del personal laboral de la Comunidad de Madrid y favorecido ceses masivos en sus estabilizaciones, en sus procesos de estabilización. A las afiliadas de estos sindicatos queremos decirles, aprovechando esta rueda de prensa, que si están tan perplejas como nosotras ante este acuerdo, pues que las esperamos con los brazos abiertos en las jornadas de huelgas de este próximo 28 y 29 de abril y que este espacio también es suyo. Además, quiero aprovechar, como algunos conoceréis, para contaros que ante la firma del acuerdo entre los sindicatos de la mesa y la consejería, Menos Lectivas realizamos un referéndum entre el 3 y el 9 de abril, ¿vale? El acuerdo se firmó el 4, para demostrar el descontento de las docentes ante esta firma, Los datos de esta votación os los damos a conocer hoy aquí, ¿de acuerdo? Habríamos llegado con nuestras casi 200 asambleas de centro a 163, es decir, eso supone 10.881 docentes, profesores que habrían estado convocados a votar. De estos casi 11.000 docentes, 5.501 han participado en la votación, es decir, la mitad, 51,3%. Y de los 5.501, el 92,8% se ha manifestado en contra del acuerdo, mientras que apenas un 7,1% lo ha hecho a favor, 392 votos serían,
y 0,2% votó en blanco. La pregunta, si queréis para mí, el titular más importante es si en 163 centros la mitad de profesores y profesoras están en contra de este acuerdo, los que han conocido el contenido de ese acuerdo y se han manifestado en contra, y solo un 1% a favor, ¿qué pasaría si ampliásemos las urnas, ¿no? Si más gente conociese las insuficientes medidas del acuerdo? Sabemos que nos queda para llegar a los 1.700 centros de la Comunidad de Madrid y a los 55.000 docentes que en ellos están trabajando, pero son datos significativos y se tiene en cuenta que el referéndum se ha organizado en menos de una semana, de manera presencial, tras poner en común y dialogar con los profesores, ¿no? Profesores en activos y no liberados sindicales, que tienen más tiempo para ello. Por supuesto, no es vinculante, pero garantizamos el rigor en la votación y el escrutinio, y con estos resultados, pues, ¿qué se ha buscado? Transparencia, claridad, invitar a la reflexión y continuar con la movilización frente a la Consejería, frente a lo que consideramos unas medidas insuficientes, lo que es un acuerdo que acepta unas migajas, ¿no? Después de tanto tiempo, como decía, 2 años de vida de menos lectivas y 7 jornadas de huelga. Voy a terminar ya y dejo paso a mis compañeras con las acciones que tenemos previstas para el lunes 28 de abril y martes 29. Por la mañana, el 28 de abril, es el día de la jornada unitaria, donde estaremos con universidades en las calles. Vamos a realizar piquetes informativos en los centros y después sí que me gustaría resaltar que Menos Lectivas va a organizar una gran asamblea en el Parque de Peñuelas, aquí al lado, con el objetivo de debatir la construcción de una huelga indefinida a inicios del próximo curso. Habrá además asambleas temáticas por ejes para trabajar extensión, familias, caja de resistencia, entre otras, y bueno, esperamos que sea muy masiva, que en la anterior jornada de huelga del 21 de noviembre asistieron más de 700 personas y allí pudimos trabajar sobre este plan que tenemos de ampliar nuestra lucha y la huelga. A las 4 horas, pero esto ya dejo si quieren que lo detallen ellas, las universidades han convocado otra asamblea en la plaza de Juan Goytisolo, y a las 6 horas toda la comunidad educativa, incluyendo ya, insisto, a familias, etcétera, está convocada para una manifestación desde Atocha a Sol. La jornada del 29 es de huelga, solo ya no está representada ahí universidades, solo sería huelga para infantil, de 3 a 6, primaria, secundaria, formación profesional y educación especial. Nosotras, como Menos Lectivas, ahí estaremos en concentraciones más deslocalizadas en las diferentes DATs, en las direcciones de área territorial, por barrios y distritos, y luego realizaremos por la tarde, a las 6 de la tarde, una concentración ante la Consejería de Educación. Nada más que añadir, la verdad que llevamos 2 años peleando por esto, no ha sido fácil y evidentemente el acuerdo ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Realmente un poco desolador, pero bueno, hemos organizado ya, como digo, 7 huelgas muy exitosas, con muchas acciones y manifestaciones, la última con 100.000 personas, con más de 100.000 personas, la del 23 de febrero, y bueno, seguimos trabajando para unir a toda la comunidad educativa. Así que nada, ahora voy a dar el turno de palabra a Natalia. A Natalia, perdón, me empeño. Y nada, nos cambiamos de sitio. Muchas gracias. Bueno, yo soy Natalia, soy estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a hablar en nombre de las universidades, tanto de trabajadoras como de estudiantes, pero bueno, también voy a traer aquí a la mesa las reivindicaciones de las compañeras del PAS, del conjunto del sector educativo y de las compañeras de educación infantil que no han podido estar presentes hoy en esta rueda de prensa. Bueno, en las universidades públicas nosotras llevamos décadas de asfixia financiera que se consolida con los últimos presupuestos de Ayuso, que en los hechos han supuesto un recorte del 35%, pero ahora Ayuso, en este marco de asfixia a las universidades, acelera también un proceso para aprobar la Ley de Educación Superior, que es una ley ultra privatizadora y que también es represiva, que va a comentar la compañera, y esto es porque obliga a las universidades públicas a recurrir a convenios con empresas privadas para sufragar hasta un 30% de su financiación, es decir, esto es una barbaridad, es un recorte de 1/3, y a competir entre
las universidades públicas por el resto de la financiación pública restante. Esto es un ataque gravísimo, va a implicar en primer lugar allanar el camino para una mayor precariedad laboral en las universidades, para todas las trabajadoras, para PDI, para PTGAS, también para las trabajadoras de los servicios externalizados, que son las compañeras más precarizadas en los campus, va a implicar avanzar en la elitización de la universidad, dejando cada vez a más estudiantes sin poder acceder a la educación, que es un derecho elemental, tanto por el recorte de plazas en los grados, por la congelación de becas o por unas becas que ya son insuficientes o por subida de tasas que ya de por sí son muy desorbitadas. En tercer lugar, va a conllevar una peor calidad de investigación y de enseñanza, es decir, además de esto va a subordinar aún más la educación, la formación a los intereses de las grandes empresas que ya están metidas en el gobierno de nuestras universidades, en los consejos sociales, donde deciden qué investigamos y qué programas educativos se dan. En cuarto lugar, va a implicar la eliminación de grados por criterios de mercado, es decir, por criterios de rentabilidad, y además, obviamente, va a impulsar el negocio de las universidades privadas a costa de desmantelar la pública. Bueno, en todo este marco, nosotras queremos plantear que el Gobierno central también es responsable de esta situación de asfixia al conjunto de la educación pública, no solo a las universidades. Por ejemplo, mientras prorroga los presupuestos de 2023, que supusieron un aumento del 40% del gasto militar, mantenía toda la infrafinanciación de la educación y del resto de servicios sociales por debajo del nivel de inflación. En el caso de las compañeras del personal de Administración y Servicios, del PAS, del conjunto de la educación, se expulsa a gran parte de sus trabajadoras, se avanza en su precariedad con los contratos fijo-discontinuo y con una oferta de plazas que no llegan al 100% de la jornada. También en educación infantil se vuelve a sufrir un revés con este preacuerdo firmado por la burocracia sindical y por la patronal. Dejan de nuevo a las trabajadoras con unos salarios indignos, precarios, segregadores, denuncian las compañeras, con diferentes tablas salariales en función de los tiempos de permanencia de los pliegos de condiciones de contratación y, por otro lado, la inversión dada a las becas de escolarización de entre 0 y 3 años, en lugar de destinar esta investigación a hacer públicas las escuelas que son de gestión indirecta, fomentan la escolarización en las escuelas privadas, donde, desde luego, la prioridad es el negocio y no es ni la pedagogía ni el cuidado de la infancia. Bueno, pues ante esto, en universidades llevamos todo el curso organizándonos en asambleas de facultad, trabajadoras y estudiantes y estamos preparando una gran jornada de lucha este 28 de abril, que no sea solo una huelga, que no solo se paren las clases, que no solo se paren las universidades, sino que además sea una jornada de lucha activa. Vamos a ir a piquetes por las mañanas, trabajadoras y profesoras, luego vamos a hacer concentraciones simultáneas en todas las universidades, en todas las facultades a las 11:30, luego iremos a una asamblea interuniversitaria a las 4 en el Reina Sofía y luego confluiremos con las compañeras del resto del sector educativo y sabemos que esto solo es el pistoletazo de salida y que sobre todo es fundamental pegar con un solo puño, ¿no? Si todos los sectores de educación estamos siendo atacadas, pues coordinemos las luchas y yo quería reivindicar también que esto es una, como planteaba la compañera, es una huelga histórica, ¿no? Que no se daba desde hace más de una década, donde confluimos todas y además es una huelga votada desde abajo, centro a centro, facultad a facultad, donde confluimos en la lucha estudiantes y trabajadoras. Entonces, eso es algo a reivindicar. Esteban. Muy bien, yo soy Coral Latorre, soy la secretaria general del Sindicato de Estudiantes y también, junto con Natalia, una de las represaliadas de Somosaguas, de las 7 de Somosaguas. Creo que es evidente que hay que celebrar no solo esta rueda de prensa, sino que se haya avanzado hacia una huelga general educativa para este 28 de abril, que, como comentaban las compañeras, hacía más de una década que no lo veíamos. Y también, como comentaba Natalia, es evidente que la universidad pública está bajo un ataque
ataque feroz por parte del Gobierno de Díaz Ayuso. La Ley de Universidades, que explicaba muy bien la compañera, si sale adelante va a suponer, y creemos que no es una exageración, va a suponer el fin de la universidad pública en Madrid, porque de facto lo que va a suceder es que existirán universidades privadas y universidades semiprivadas y, por tanto, la pública va a desaparecer del mapa. Y este ataque, evidentemente, viene también acompañado de una dura represión en los campus. Creo que todas habéis visto las imágenes cada vez que hay una protesta estudiantil, ya sea a favor de la escuela pública, en contra de la extrema derecha o, por ejemplo, cuando se sucedió el campamento en solidaridad con Palestina, cómo nuestros campus se llenan de antidisturbios cada vez que hay una protesta de la comunidad educativa. Y Ayuso, que evidentemente no olvida tampoco la fuerte movilización estudiantil con la que fue recibida al ser nombrada alumna ilustre, pretende ilegalizar de facto el derecho a la protesta en las universidades. De hecho, lo que pretende también es poner sanciones económicas y académicas a todos aquellos estudiantes, trabajadores, docentes que participen en protestas organizadas en las facultades. Y es en este momento de retroceso importante en nuestras libertades y derechos democráticos en la que comienza también el montaje político que estamos sufriendo las 7 de Somosaguas. Como muchas sabréis, el pasado 13 de febrero se organizó una protesta estudiantil y antifascista en la Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas, una concentración totalmente pacífica en la que se había anunciado pues, que una asociación ultraderechista iba a organizar un acto al que había sido invitado Iván Espinosa de los Monteros, el exdiputado de Vox. Evidentemente, como podréis comprender, la indignación estalló entre centenares de estudiantes y entre muchas profesoras y profesores también de la propia facultad. Y a pesar de que este acto había sido suspendido, Espinosa de los Monteros decidió personarse de todas maneras en la facultad, junto a matones de Desocupa y decenas de militantes del Partido Popular y Vox, para provocar, para reventar la protesta estudiantil pacífica. Durante esa concentración, se puede ver en todas las imágenes que hay en las redes sociales, cantamos consignas contra la extrema derecha, antifascistas, a favor de la escuela pública, pero parece ser que en este país defender que la universidad pública sea un espacio libre de mensajes de odio de la extrema derecha, pues es un delito para la policía. En concreto, a lo que se nos acusa es de desórdenes públicos, coacciones y delito de odio, cosa que es bastante sorprendente, por decirlo de alguna manera, si escuchamos las declaraciones que el exdiputado de Vox no ha dejado de difundir, pues su mensaje machista, animando a que se derogue la legislación contra la violencia de género, afirmando que los homosexuales quieren imponer su ley, por no hablar de la defensa de la dictadura franquista que hace y de su odio en general contra la izquierda, ¿no? Pero parece ser pues, que los mensajes de odio los difundimos nosotras. Es evidente que las militantes del Sindicato de Estudiantes y de Contracorriente que hemos sufrido este ataque represivo y que vamos a ser juzgadas somos víctimas de un montaje político organizado por la extrema derecha que pretende convertir un derecho básico y fundamental como es el derecho a la protesta pacífica, lo pretende convertir en un delito grave y ya de paso nos pretende hacer pasar por gente violenta. Es un montaje mayúsculo que además tenemos que señalar que no es simplemente una criminalización contra 7 personas, que es una criminalización contra el conjunto del movimiento estudiantil combativo que se atreva a alzar la voz y además también tenemos que denunciar que este atropello antidemocrático pues se suma a una ofensiva muy calculada. Los jóvenes de Alsasu, las 6 de la Suiza, los 4 años que lleva Pablo Hasél en la cárcel, la represión contra las activistas de Futuro Vegetal, los 6 jóvenes antifascistas de Zaragoza que llevan un año ya en la cárcel y además todo esto también hay que señalarlo de la misma manera que explicaba Natalia de la responsabilidad que tiene el Gobierno central en la infrafinanciación y en la no derogación de muchas leyes y de contrarreformas que han privatizado hasta el hueso la educación pública, pues también aquí tenemos que señalar la complicidad del Gobierno, del Partido Socialista y Sumar, que se niegan a derogar la ley Mordaza, a indultar a presos políticos y ahora aprueban estos presupuestos militares estratosféricos que evidentemente saldrán de saquear nuestra sanidad y educación pública. Por eso también esta huelga general educativa la vamos a utilizar para decir alto y claro que la estrategia para criminalizar al movimiento estudiantil no nos va a vencer y esta huelga general educativa del 28 de abril pues también es para decir que queremos una universidad pública, democrática, de calidad y sin discursos de odio de la extrema derecha y evidentemente las estudiantes estamos muy inspiradas por todo el trabajo de las compañeras de menos lectivas, de nuestras profesoras, de toda la comunidad
comunidad educativa que se ha puesto en marcha y consideramos que el 28 de abril va a ser un día histórico, que va a ser un primer paso en esta lucha tan necesaria hasta que tumbemos todos los ataques que privatizan los servicios públicos tan básicos y tan necesarios. Y ahora la idea es abrir un turno de preguntas para que las podamos ir respondiendo. ¿La hora de la manifestación Atocha son? A las 6 de la tarde. En el caso de la universidad, hace unos minutos en la asamblea se preguntaba por la situación del borrador o de la ley que se está negociando. El gobierno de Ayuso dice insistentemente que se está negociando con la comunidad educativa, con los sindicatos, con todo el mundo. Me gustaría saber si en la parte universitaria si se está negociando, si tenéis sois conscientes de que se negocia algo con parte de la comunidad educativa. Pero a lo mismo. Sí. ¿Comento yo luego? No, evidentemente Ayuso podrá decir que se está negociando con la comunidad educativa, pero la realidad es que no. Lo que se está haciendo es entablar una conversación con los rectores, que evidentemente ya sabemos que muchas veces, en muchos casos, pues los rectores también, intentan sacar pues el máximo presupuesto para sus propias universidades, pero evidentemente eso no es entablar ningún tipo de relación con la comunidad educativa. Realmente, si la señora Ayuso quisiera escuchar a la comunidad educativa, pues no estaría negociando este borrador, lo estaría derogando, porque hay un consenso mayoritario de que no podemos aceptar esta privatización que se plantea por parte del Gobierno del Partido Popular de la universidad pública. Entonces, evidentemente, ni se ha hablado con el movimiento estudiantil, ni con las trabajadoras, ni con las docentes, ni con los representantes de las diferentes plataformas que existen en la universidad pública. De cara a la huelga universitaria del lunes, ¿qué papel están tomando los rectores? ¿Están apoyando vuestra propuesta? ¿Sentís que os apoyan? ¿O cómo valoráis un poco el papel que hasta ahora están haciendo los rectores? Lo movemos así. Bueno, en realidad nosotras no tanto, todas las compañeras que estamos participando en las asambleas por facultad, tanto estudiantes como trabajadoras, en realidad no tenemos ninguna confianza en que los rectores vayan a jugar un papel en contra de estas políticas privatizadoras y represivas, primero porque llevan aplicando todos los ataques neoliberales, todas las leyes de la última década y siendo correa de transmisión del ajuste, y segundo porque gobiernan las universidades en los consejos sociales junto con las empresas como el Banco Santander, como Iberdrola, como Endesa, y evidentemente hacen una gestión de los presupuestos de miseria que no son para la mayoría, para los intereses de la mayoría de la comunidad educativa, sino que sirven a los intereses pues, de quienes dirigen realmente nuestras universidades. Entonces, más allá de palabras vacías, nosotras no tenemos ninguna confianza en que los rectores vayan a jugar ningún papel en parar este ataque privatizador, represivo, en parar la infrafinanciación, etcétera. Porque además ellos vienen aplicando la LCU, que es una ley mordaza universitaria que hizo el anterior gobierno, el gobierno de Podemos, para reprimir a los estudiantes y a los trabajadores que nos movilizamos en los campus. Es decir, si la fuerza que puede parar esto se trata de que somos estudiantes y trabajadoras autoorganizadas, desde luego quienes nos aplican la represión no ayudan de ninguna forma a poder defender una educación pública gratuita y de calidad. Aprovechando que estás ahí, decías antes la necesidad de estas jornadas de golpear, en un solo público. ¿No creéis que la administración nada cómoda en esta división sindical? ¿Respondes tú mejor? Mario revuelto, avance de pescadores.
Bueno, a ver, nosotras, como me precomentaba antes, nosotras nos basamos en tomar decisiones desde abajo hasta arriba. Por ejemplo, en lo que es la semana que viene, la jornada de huelga que convocamos nosotras, 28-29, como menos lectivas, no se corresponde con la que convocan otros sindicatos, comisiones en particular, 29 y 30, ¿no? Pero así se decidió, nosotros lo decidimos con antelación a que ellos convocaran esa huelga, por varias razones que os las comento porque, bueno, imaginaba que podría ser necesario resaltarlas. Primero, porque ellos se centran en que el 29 y el 30 van a ser las pruebas externas de evaluación de la calidad de la enseñanza, vamos, esas reválidas que se hace a los chicos y chicas de primaria y secundaria para ver qué tal han adquirido conocimientos y competencias. Nosotras considerábamos que, después de preguntárselo a nuestras bases, que con los servicios mínimos abusivos que impone la Consejería de Educación, ¿no? Y teniendo en cuenta que estas pruebas son fácilmente movibles de fecha a otro periodo, no eran los días más óptimos. Además, somos serias y no nos parecía de recibo convocar huelga unido a un puente para que, bueno, pues eso, para que nadie nos acuse de querer alargar unas vacaciones. Por otro lado, para nosotras es muy importante lo que decimos, la unidad con otros sectores, otras etapas educativas, y universidades nos propuso ya, con antelación a que comisiones convocara su huelga, nos propuso el lunes 28. Entonces, por todas estas razones, nosotros convocamos este lunes 28 y martes 29, ¿vale? Yo creo que, bueno, que las herramientas de lucha como las huelgas, pues lo suyo es que sean para meter presión antes de firmar acuerdos. La verdad es que meter presión una vez que se firman acuerdos de, no sé si llamarlo de mínimos, porque, insisto, son migajas, ambigüedades, se prometen cuestiones, si queréis las recuerdo, se prometen cuestiones como reducir una hora lectiva para el curso que viene, que a efectos prácticos, cuando haya que hacer la composición de los grupos en los institutos, no se va a poder aplicar, y las 2 horas que pedimos hasta llegar a las 18, de 20 horas lectivas que estamos ahora a las 18 horas lectivas, se promete para 28 y 29. No sé, llevamos muchas jornadas de huelga, como os decía, 7 y 2 años de lucha para que esto se nos prometa en el curso 2028-2029. Además, es que en la Comunidad de Madrid es que es la gran excepción en todo el Estado español. Solo Castilla-La Mancha tendrá las 18 horas en el 26-27, Cantabria, Murcia y Galicia el año que viene ya van a tener esas 18 horas lectivas. Entonces, bueno, por no mencionar otras cuestiones como que abandonan a primaria, ¿no? Donde solo se va a reducir una hora complementaria. Las horas complementarias son horas en las que tenemos que estar en el centro docente haciendo, preparando las clases, llevando a cabo la burocracia, que también es otro tema muy sangrante y tal, pero aquí lo que lacerante para la educación es también el número de horas lectivas que tenemos desde los recortes de 2011. O sea, no pedimos que se reduzcan las horas lectivas por capricho, ¿no? Y no nos vale que en primaria se reduzca una complementaria porque que los profesores no es que quieran estar en su casa, no, lo que quieren es poder atender mejor a sus alumnos, ¿de acuerdo? Y bueno, podría seguir así comentando por qué ese acuerdo es insuficiente y por qué pues no vale siempre ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que la consejería lo que necesita es que haya fuerza y brazo en las calles, y que eso es lo que les va a poner en un brete, y que es lo que necesitamos, la verdad. Sí. Sí, por explicarle un poco a la gente el tema de las horas lectivas, en el curso próximo va a estar el 19, o sea que sería por una hora lectiva, que es después de la legislatura en la que estamos. Explicarle a la gente qué implica eso en el día a día de los centros, el que tengáis esa hora lectiva más, porque habrá quien diga, bueno, por una hora todo esta huelga. Vale. Explicar qué implica esa hora lectiva, que no se repite. Pásame el bolígrafo, por favor. Ay, yo tenía un bolígrafo, lo he perdido. Vale. Nada, es que es como una inercia.
Vamos a ver, te decía además que a efectos prácticos la hora lectiva que prometen cuando se es tutor, por ejemplo, toda la gente que es tutor ya tiene una hora más, o sea que con lo cual el año que viene estaríamos todavía muchas personas, muchos docentes en las 20 horas, ¿vale? Insisto en que la docencia es una hora de desgaste en la que tú estás atendiendo a una serie de alumnos. Necesitamos menos horas lectivas, no menos horas de trabajar, insisto, de estar en nuestra casa, sino para tener horas de trabajo, de reuniones, para poder implementar planes de igualdad en los centros, para poder hablar con el resto de profesores, para poder preparar mejor los materiales. Lo que estamos pidiendo además es algo que ya estaba, y esa idea es muy fundamental que la transmitáis, por favor, que antes de los recortes de 2011 y de toda la crisis que vivimos ahí a raíz de 2008, estábamos a 18 horas lectivas. O sea, el tema de las lectivas en el fondo es una reducción, un recorte de personal, de plantilla, de querer tener a menos profesores trabajando, a menos docentes. Esa es la cuestión. De llegar a las 18, ¿cuánto profesorado más implicaría? Pues bastantes más. De hecho, hoy salía una noticia en la que se mezclaba un poco la promesa de las 19 horas lectivas para el año que viene, se mezclaba con que en primaria han prometido para dentro de 3 años llegar a 850 docentes más. Ya te digo yo que en los 1.700 centros de la Comunidad de Madrid que hay de educación pública, ¿no? Y 55.000 docentes que estamos, pues sí sería una ampliación de miles de docentes, que sería volver a números de 2011, ¿de acuerdo? O sea, que sería una ampliación, Elena, bastante cuantiosa. No te sé decir la cifra, pero hablamos de miles de docentes, claro, son muchas horas lectivas. Y hablamos de que hay clases en las que todavía las ratios están por encima de 30 alumnos, cuando la promesa a estas alturas debía de ser que las clases estuvieran en torno a los 25, ¿vale? Y tenemos asignaturas de las que no son troncales y tal, que estarán a más de 30, bachilleratos en los que hay clases, filosofía, etcétera, más de 30 alumnos por clase, por docente. Dime. No tengo el dato, pero te lo puedo facilitar al término de esta rueda de prensa, te lo busco ahora mismo. ¿Vale? Para decirte, porque sí, el número fue, muy importante la caída, y por no hablar también un poco de cómo en la Comunidad de Madrid tenemos también los peores salarios comparados con otras comunidades, ¿no? Teniendo en cuenta además el incremento del precio de la vivienda, ¿no? Y de otras cuestiones como la inflación, que eso también se ha visto muy perjudicado, y estamos, insisto, siendo la excepción de todo el Estado español. Una precisión: ¿quién convoca la huelga en el ámbito universitario y cuánto dura? ¿Solo es el 28 o también el 18? Dale. Vale. Bueno, en el ámbito universitario es una huelga que en realidad se ha decidido en asambleas de estudiantes y profesores. Entonces, lo primero decir eso, es una huelga votada desde abajo en asambleas y que convocamos, digamos, la plataforma, las distintas plataformas de las distintas universidades públicas de Madrid, y entre los sindicatos que convocan a los trabajadores y a los profesores de la universidad, convoca la CGT. Y no sé si la compañera quiere agregar algo. Bueno, luego las diferentes plataformas estudiantiles que existen dentro de la universidad. Sí, distintas asociaciones estudiantiles que participamos de las asambleas y que nos sumamos a la convocatoria de la huelga. ¿28? Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta más o...? No. Pues nada, seguimos en contacto y nos vemos el lunes a las 6 en Atocha para la manifestación, y si la compañera quiere recordarlas. Sí, me consta que se os va a enviar también una pequeña convocatoria para Canutazo. Sí.
Sí, Atocha Sol, ya, como viene siendo, además en las manifestaciones de educación, viene, la de 23 de febrero también fue así, no, que me consta que os vamos a enviar ahora una nota de prensa también y convocándoos también algún canutazo al principio de la manifestación, ¿vale? Algunas declaraciones y tal, para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Y nada, el que quiera pasarse por la gran asamblea en lo que a mí me atañe de primaria, secundaria, FP y tal de por la mañana, también sois bienvenidas a ver cómo se realiza el proceso, que también es muy chulo y esperemos que ya ahora el tiempo acompañe, así que lo que veáis. Muchas gracias por venir.